Bueno, mis apreciados, entonces, el que invadió el mundo, ¿sí? Pero, ¿qué es el cáncer? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla? Eh, y vamos a mirar algunos aspectos. No voy a entrar en cuestiones científicas, simplemente quiero que entendamos acerca del cáncer y poder entender lo que significa para nosotros vivir en esta tierra. Importante es que el cáncer, las células cancerígenas tienen 7 características, ¿sí? Y vamos a mirar esas 7 características para que entendamos qué es el cáncer. En primer lugar, estas células son poco diferenciadas a las células, o sea, tenemos, nuestro cuerpo está compuesto por las células y esas células benignas se diferencian de acuerdo a los órganos, de acuerdo a donde estén ubicadas, ¿sí? Entonces, pero las células cancerígenas son poco diferenciadas. No importa el lugar donde estén, no se diferencian, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, su reproducción es acelerada y sin control. O sea, son aceleradas, no tienen leyes y entonces crecen sin control, ¿sí? En tercer lugar, esas células son invasivas y penetran tejidos, o sea, no les importa invadir el terreno de otras células, tratan de ocupar, de invadir, de meterse. ¿Qué es una invasión? Ocupar un lugar que no se le corresponde, ¿sí? Y entonces ellas penetran otras células invadiendo su lugar, ocupando, tratando de ocupar su lugar, ¿sí? En cuarto lugar, son migratorias y se riegan, ¿sí? Pueden viajar y meterse en otro lugar, ¿sí? Cuando se crea la metástasis, entonces ellas han invadido mucho territorio. En quinto lugar, crean sus propios vasos sanguíneos, ¿sí? Son independientes, actúan independientes. En sexto lugar, son insaciables, tienen siempre hambre de qué, de glucosa, porque ellas se alimentan de la glucosa. Por eso un enfermo con cáncer debe eliminarse lo que es glucosa, los dulces, ¿sí? Para que eh, no puedan desarrollarse tan rápido, ¿sí? Y en séptimo lugar, crea energía sin oxígeno. O sea, eso se llama fermentación. Crean su energía sin oxígeno. O sea, quieren vivir con sus propios sistemas, ¿no? Mientras que las células normales crecen a un ritmo limitado. Esto quiere decir que tienen un control, tienen sus leyes y crecen de acuerdo a su ciclo, ¿sí? Entonces van siendo limitadas en su ciclo, ¿sí? Conforme está establecido por el patrón que Dios asignó a las células y permanecen dentro de sus zonas correspondientes. O sea, no invaden, sino que ellas crecen en el lugar que deben crecer y deben cumplir la función en el lugar que deben cumplir la función. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Sí? Las células musculares se forman, como ejemplo, las células musculares se forman y crecen ¿dónde? En los músculos, ¿sí? No van a crecer en el sistema óseo, porque Dios no las colocó allí, las colocó ¿dónde? En los músculos, y allí es donde deben desarrollarse, crecer y cumplir su función, ¿sí? No lo va a hacer en los huesos. La de los riñones, ¿dónde va a crecer? En los riñones, los pulmones en los pulmones, así, etcétera, ¿no es cierto? Mientras
que las células malignas crecen desordenadamente y no respetan los límites de convivencias con las células benignas, ¿sí? No respetan límites, no tienen límites. Como dicen por ahí, crecen sin Dios y sin ley. Entonces, el cáncer se puede originar en cualquier parte del cuerpo. Comienza cuando las células crecen descontroladamente, sobrepasando a las células normales, lo cual dificulta que el cuerpo funcione de la manera que debiera. Entonces, ¿cómo podemos definir el cáncer? ¿No es cierto? Que es el crecimiento desordenadamente de una célula, ¿sí? Crece desordenadamente, descontroladamente y sobrepasan a las células normales, y entonces esto hace que el cuerpo obviamente funcione de una manera mal, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los distintos tipos de cánceres? ¿Sí? Entendamos que la diferencia es que cada tipo de cáncer respondería a un tipo de medicamentos o tratamiento. Algunos tipos de cáncer crecen y se propagan rápidamente, mientras que otros crecen más lentamente. También responden al tratamiento de diferente manera. No todos los cánceres responden al mismo tratamiento, ¿sí? O a la misma intensidad, etcétera, a la misma dosis. Algunos tipos de cáncer se tratan mejor con cirugía, otros responden mejor a los medicamentos, lo cual se conoce como la famosa quimioterapia. A menudo se administran 2 o más tratamientos para obtener los mejores resultados, ¿sí? Y la calidad de vida de los individuos con cáncer, ya sabemos que muchos han muerto con cáncer, la calidad de vida no es la mejor, ¿sí? No es la mejor, pero muchas personas, eh, cuando se trata eficazmente el cáncer, pueden sobrevivir y tener una mejor calidad de vida. Sí, no sé si alguno de ustedes ha pasado por esta experiencia. Entonces, muchas personas, ¿no es cierto? El cáncer puede tratarse muy eficazmente en algunas personas. De hecho, ahora más que nunca, recordemos que hay un mayor número de personas que tienen una vida plena después de haber recibido su tratamiento contra el cáncer. Ahora la pregunta es, ¿existe otro tipo de cáncer? Hemos mirado allí globalmente, ¿no? No trato de mostrar científicamente, eh, meterme mucho en esa parte, pero un breve bosquejo de lo que es el cáncer y su crecimiento. Entonces, ¿pero existe otro tipo de cáncer? Sería la pregunta, ¿no? Eh, Podemos hablar figurativamente de un cáncer transmundial, un cáncer que traspasó los mundos, ¿sí? Hasta llegar a nuestro medio. La Biblia menciona aquí, dice en los versos paralelos, la Biblia de las Américas, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones. Otra versión, Reina Valera Gómez, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Ahora, en la Reina Valera en 1909, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Y la Sagrada Escritura de 1569 define: ¿cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que echaba suerte sobre los gentiles. ¿Ok? Ahora, dentro del contexto general, tenemos entonces entendido que desde el cielo se origina un problema
y fue cortado. O sea, el cáncer, recuerden que para sanar un cuerpo con cáncer, muchos decíamos que hay que someterlo a una cirugía, ¿no? Y en el cielo se originó Satanás y fue cortado de allí, ¿sí? San Juan 8:44 menciona que vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, observemos lo siguiente. Haciendo una comparación, dentro de un paralelismo, entonces, la célula madre, ¿sí? Crece desordenadamente, pero invade, estamos tratando de la invasión, y aquí menciona San Juan, Jesús en San Juan, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Entonces, ¿cuál sería la célula madre allí? En ese cáncer que invadió el mundo y que sigue actuando y ha hecho metástasis. Entonces, la palabra de Dios dice, el diablo, digámoslo así, es la célula madre, se creció desordenadamente en el cielo, quiso hacer su propia voluntad, no hubo leyes para él. Ustedes saben que las leyes de Dios regulan nuestro correcto funcionamiento como hijos de Dios, pero este no se sujetó a las normas de Dios, a las normas establecidas por el cielo, y entonces quiso ser superior a Dios, o sea, creció tanto que quiso invadir el territorio de Dios. Y menciona la palabra que fue expulsado del cielo. Pero antes de ser expulsado del cielo, hizo metástasis en el cielo. Recordemos que invadió a la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿sí? Y por eso fue expulsado. Dice allí Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 12. Dice lo siguiente, Apocalipsis 12:7. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, mire, contra la batalla del cáncer, los médicos se someten al paciente a una intensa batalla contra la vida, a favor de la vida, una inmensa batalla contra el cáncer. Muchos no resisten, pero otros logran sobrevivir, ¿no es cierto? Y aquí en la palabra de Dios, en el cielo hubo esa gran batalla, el gran médico de los médicos, Jesucristo, luchaba con sus ángeles contra el cáncer que había en el cielo llamado dragón y sus ángeles, células contaminadas, invadidas por este género que se había levantado, ¿sí? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿sí? Entonces, fue extirpado el mal en el cielo, junto esa célula cancerígena que infectó también a otras células, fueron expulsadas del cielo, ¿sí? Y entonces, vamos a mirar nuevamente, a retroalimentar. Entonces, dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir o hacer. El homicida ha sido desde el principio, y pregunto, ¿una célula cancerígena es homicida, sí o no? Claro que sí, porque invade a otras, matando esas otras células o convirtiéndolas en células malignas, y al final terminan matando
al que el poseedor de esas células, ¿sí? Y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, el, Satanás se creyó como célula buena, como mejor que Dios y creyó en su verdad, no en la verdad de Dios, tanto que contaminó a otros ángeles en su verdad, mas no la verdad de Dios, ¿sí? Y entonces a esa verdad que el diablo defiende, Dios la llama mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque él fue el generador de esa mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, dentro del paralelismo del cáncer, cáncer natural y el cáncer espiritual, podemos decirlo de la siguiente manera. En primer lugar, habíamos dicho que es poco diferenciadas, ¿sí? Las células normales, vuelvo a repetir, se diferencian en el lugar donde estén. Las células del músculo y dependiendo del tipo de músculo, se diferencian, porque hay músculos lisos, hay músculos estriados, entonces así son los tipos de células. Si son las células de los riñones, son diferentes a las células de los pulmones y así sucesivamente. Pero estas cancerígenas no se diferencian, crecen bajo el mismo rótulo, la misma armonía, digámoslo así. Entonces, en segundo lugar, su reproducción es acelerada y sin control. Entonces, poco diferenciadas en el ámbito espiritual, los pecadores, los que se someten al diablo, hermanos, casi el bebedor, todos los bebedores llevan la misma corriente, ¿sí? No se diferencia el uno del otro. Dice la Biblia que cuando toman, no se vuelven sabios, no son sabios, porque todos se embrutecen, todos se enceguecen, todos manejan el mismo patrón, ¿sí? Se desdoblan y así sucesivamente. Todos los que practican el pecado de diferentes maneras llevan la misma consigna, ¿sí? Reproducción acelerada y sin control, hermanos. Vemos la juventud hoy que crece, pero todas crecen casi bajo el mismo patrón, no se diferencian, ¿no es cierto? En cualquier lugar del mundo donde los jóvenes vayan desarrollándose, ustedes ven que llevan casi el mismo patrón, casi los mismos cortes de cabello, los mismos cortes en cuanto a modelo de ropa, etcétera, etcétera, pocos diferenciados, groseros con sus padres, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vemos que el cáncer del pecado lleva el mismo patrón y crecen aceleradamente y sin control. Hoy no podemos entrar a diferentes barrios, en cualquier lugar, ustedes vengan a Colombia, vayan a Ecuador, vayan a Perú, vayan a Bolivia, vayan a cualquier lugar del mundo donde esté el cáncer del pecado desarrollado. No se puede casi ni penetrar en esos lugares. No se diferencia el uno del otro. Son invasivos, vuelvo a decir, y penetran los tejidos. Igual, el cáncer del pecado es invasivo y penetra cualquier lugar, cualquier familia, cualquier sociedad. Allí está el cáncer del pecado tratando de trastornar al mundo por medio inclusive de los mismos políticos, las autoridades encargadas de impartir juicio, ahora están pervertidas, descontroladas, tratando de ganar dinero a costa del pobre, del menesteroso. ¿Sí? Entonces,
vemos cómo la diferencia no es mucha dentro del cáncer natural y el cáncer espiritual. Son migratorias, se riegan. Entonces, por eso vemos que aquí en Colombia, y vuelvo a repetir, en cualquier otro lugar del mundo, es la misma impronta del pecado. Las mismas acciones, no hay diferencia, se riegan, crecen, crean sus propios vasos sanguíneos. ¿Y qué significa esto? Que la sangre, ¿no es cierto? Ellos canalizan la sangre para su favor, ¿sí? Crear sus propios vasos sanguíneos significa que tienen su propia alimentación, sistema de alimentación, droga, prostitución, ¿cierto? Sacar ventajas sobre los demás, etcétera, etcétera. Tienen hambres insaciables por la glucosa, el cáncer. Entre más dulce usted le dé, más crece, más se desarrolla, más se fortalece. Esta sociedad, el cáncer que invadió este mundo, es insaciable, ¿sí? Es insaciable. Y crece, y entre más usted le dé veneno a esta sociedad, más se enferma la sociedad, tanto espiritual como física. Crea su propia energía sin oxígeno. Usted y yo necesitamos el oxígeno de Dios. Usted y yo necesitamos el oxígeno del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos el oxígeno, la sangre de Jesucristo para ser salvo. Pero este tipo de sociedad está fermentada por el pecado. Tiene su propia alimentación, tiene su propio sistema y nadie puede meterse a darle que creen que son sus enemigos. Hermanos, ¿dónde estamos? ¿Qué tipo de célula eres? Células guiadas por el poder del Espíritu Santo, células que crecen conforme a la armonía de Jesús, conforme a lo establecido por el cielo, conforme al diseño celestial, o estamos creciendo conforme al diseño del enemigo de las almas, desordenados, crecemos sin control. Yo soy yo y no necesito de Dios, dicen muchos, ¿sí? Mi Dios soy yo mismo, dicen otros. Ah, mis apreciados. Los hijos de Dios, recuerda, son células sanas, ¿sí? San Juan 10, 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿sí? San Juan 10, a ver. Dice San Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, las células que conforman el cuerpo de Cristo oyen su voz. O sea, crecen conforme a la voluntad de Dios. Y son diferenciadas, se diferencian porque Cristo las conoce y siguen los parámetros que Cristo ha establecido. Ahora te pregunto, ¿te consideras célula de Cristo, ovejas de Cristo? Versículo 28, yo les doy la vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Hermanos, las células de Cristo tienen vida, pero vida en Cristo Jesús, no vida en sí mismo, como son las células cancerígenas, sino que tienen vida en Cristo Jesús.
Y esas células que crecen conforme a la voluntad de Dios no perecerán jamás, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que aunque mueran, vivirán, resucitarán en el día postrero. Ni nadie me las arrebata, nadie las arrebatará de las manos de Jesús, porque están bajo el control de Jesús, porque se guían bajo la autoridad de Jesús. Recuerden que vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. San Juan 3:16 nos menciona que de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios te amó, y al amarte dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú poseas la vida eterna. Pero ¿qué tipo de célula quieres ser? Si Cristo es vida y salvación, voy a invitarte en este momento de la mañana para que te pongas al frente de Jesús, ahí donde estás. Demuéstrale a Cristo que tú eres una célula para su cuerpo. Y Él te dará la vida eterna. ¿Quieres aceptarlo en esta mañana? Dios te bendiga. Dios te guarde. Vamos a orar ahí donde están, hermanos preciosos. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias por tus cuidados. Gracias porque nos alertas que hay células cancerígenas espirituales que quieren dañar nuestra vida, nuestra relación contigo, y tú quieres extirparla. Solo extirpándolas de nuestro lado, de nuestras vidas, saldremos airosos y tendremos vida eterna. Solo viviendo en ti encontraremos paz, descanso espiritual y encontraremos nuestra morada eterna, que es el reino de los cielos y esta tierra transformada, Señor. Gracias, Padre de amor. Bendice a cada hermano, a cada amigo conectado en Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les guarde.